Entonces, ahora vamos a continuar con la demostración de las escrituras y para ello les ruego tener a ustedes las tablas del alfabeto hebreo que ya les he compartido oportunamente. La Biblia fue escrita en hebreo. Con seguridad, todo el Antiguo Testamento, excepto Daniel, todos los libros fueron escritos en hebreo. Para entender la escritura adecuadamente, nos acercamos en la medida de lo posible nosotros a las raíces hebreas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de interpretar lo que está escrito en lo que conocemos como el Antiguo Testamento para entender que no es un libro histórico. Aquí me permito decir frontalmente que entender la escritura, el Antiguo Testamento, no como un libro histórico, sino como un libro absolutamente espiritual, que contiene el fundamento de todo lo que el Nuevo Testamento trata de mostrarnos como una forma revelada. El primer concepto, nuevamente, el Antiguo Testamento, particularmente los 5 primeros libros que se inician desde la tradición judía, corresponden a lo que se denomina la Torá o la ley. La Torá, que parece ser un relato de cómo fue creando Dios, de cómo salieron las 12 tribus, de qué pasó con las 12 tribus en el desierto, después de la salida de Egipto, después la conquista de Israel, que parece ser un relato histórico, en realidad es un relato espiritual que todos nosotros atravesamos. El relato de cómo tenemos que hacer para salir de la oscuridad de donde estamos para llegar hacia la luz del Creador. Cuando entramos en oscuridad en la caída del jardín del Edén. Por ahora vamos a hacer una revisión de ciertos términos que les ruego tengan bastante cuidado en revisarlo con detenimiento. Después van a tener esta clase, el video para que lo puedan repetir. Y aquí vamos a ver algunos textos. Déjenme ver. ¿Dónde están los textos? La tierra que emana leche y miel. Aquí. Bien. Entonces, si es que el relato de la ley, el relato de la Torá, fuera un relato físico, un relato histórico, ¿a qué se refiere con la tierra que fluye leche y miel o mana, de la que mana leche y miel? Es una tierra especial en donde hay grifos de leche y manantiales o qué sé yo de miel, bajo ningún punto de vista. Es más, la tierra de Israel que nosotros conocemos ahora, en donde se encuentra el Estado de Israel, ¿sí?, y unos señores que se llaman judíos, en esa tierra es una tierra más desértica que otras, que últimamente han convertido el desierto en jardines y han labrado la tierra, sí, han hecho un cierto milagro de transformar el desierto en una tierra fértil, sí. Pero de ninguna manera es una tierra en la que brota de ningún lado ni la leche ni la miel.
Nosotros sabemos que la leche viene de las vaquitas, como en cualquier parte del mundo. La miel también. La miel está trabajada por las abejitas. Y aquí también tenemos miel, no solo en la tierra de Israel. ¿De qué se trata? Por lo tanto, la tierra que fluye leche y miel. Si nosotros vamos a las letras hebreas son estas letras que aparecen aquí, ¿no? Cuando en la Torá está escrito fluye leche y miel, ¿sí? Está escrito con estas letras. Y en estas letras, si nosotros tomamos estas letras, están amplificadas acá. En hebreo es Sabat, Halav, B de Bash. Dabash es miel, Halav es leche. ¿Sí? En hebreo se escribe al revés. En hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, lo que está escrito aquí, de aquí para acá, en hebreo está escrito de aquí para acá. Esto que parece una forma sencilla, muy simple de entender que el hebreo es simplemente al revés, bien una idea de que lo que conocemos está un poquito al revés. Que nuestro entendimiento acerca de la escritura no está del todo correcto. Tenemos que ir acercándonos cada vez más y más a las escrituras y vamos a entender que mientras nos acercamos más, hay mucho más por entender todavía. La palabra de Dios viene de un ser infinito. Por lo tanto, su palabra también tiene que ser infinita. Y no por haberla leído de principio a fin, ya la entendemos. Y la palabra de Dios es un poema. La palabra de Dios es la obra de arte jamás escrita. Quienes entienden de literatura, quienes entienden de letras, saben que un poema no son simples palabras que salen al viento. Las palabras de un poeta son palabras excelsas, son palabras divinas, son palabras que salen de lo profundo del alma y salen en una tonalidad, salen en una forma que son capaces de llegar hasta lo profundo del corazón de las personas. El poema es un arte que cuando hablamos palabras, esas palabras encierran un mensaje interno. La Biblia, los 5 primeros libros del Pentateuco son un poema. Y como todos los poemas, son estructuras divinas porque vienen de un ser divino. Y cada frase, cada palabra, inclusive cada letra, tiene una forma, tiene un significado que puede ser entendido desde diferentes puntos de vista. Cuando entendemos un poema, por ejemplo, en los poemas antiguos tienen métrica. ¿Qué es tener métrica? Tener métrica es que están encasillados en cierto número de sílabas, ¿sí? Y además las terminaciones riman entre los finales de cada verso. Pero estos poemas, generalmente, los poemas antiguos tenían tal estructura que podían cantarse. Se podían poner música.
La mayoría de poemas todavía se pueden hacer eso, se pueden hacer música. Y por eso es que la Torá, cuando la leen los judíos en la misma forma que lo hacían en la antigüedad, todavía la cantan. No son los salmos únicamente los que se cantan. Cuando se lee la Torá, los judíos lo hacen en la misma forma tradicional que hace miles de años cuando fue escrita la Torá. Cuando los judíos leen los versos de la Torá, del Pentateuco, los judíos tienen que saber la entonación del canto, porque es un poema, porque es un canto. Entonces, estos versos contienen mucho más información que lo que parecen tener. Decíamos en este sentido, la tierra que fluye leche y miel no tiene el sentido físico de que es una tierra de abundancia de leche y de miel. Posiblemente hay lugares, obviamente, en donde hay más flores, que van a haber más abejas y por lo tanto va a haber más miel. Y hay también lugares en donde las vaquitas dan mucho más leche. Recién me contaban una anécdota de cuando Fidel Castro estuvo en el Ecuador y se reunió con otro artista aquí, un artista en el Ecuador. Le tomó a este artista porque Fidel Castro era un personaje que él hablaba muchísimo. Y entonces le contaba, le decían, ¿y cuántas? Preguntaba a este artista si conocía acerca del Ecuador, le decía, ¿y cuántos litros de leche dan tus vacas? Bueno, aquí nuestras vacas, en ese momento el artista no sabía, nuestras vacas dan unos 20 litros de leche. Hay vacas que dan 30, no sé, las mejores quizás dan 50. Pero Cuba era en las palabras de Fidel Castro, sus vacas daban hasta 100 litros de leche. Entonces, es cuestión de trabajar los campos, de poner cuidado en las vaquitas para tener mejores resultados, pero no se trata de lo físico, sino que se trata de algo espiritual. Comencemos por descifrar un poquito estos detalles. Si revisamos la palabra Shabbat, el Shabbat es el séptimo día, el sábado, ¿no? Se escribe de derecha a izquierda con estas 3 letras, ¿no? De derecha a izquierda. 3 letras. Esta es la letra Shin y ustedes van a poder ver en su tablita. Van a ir comparando que hay 22 letras allí. La letra Shin, la letra Bet y la letra Taf. Shabbat. Estas 3 letras se encuentran al final de estas 3 palabras que significan que fluye leche y miel. ¿Cuándo fluye leche y miel? De acuerdo a las escrituras, en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? La escritura dice 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás, será dedicado al Creador. En el Shabbat es un tiempo de descanso espiritual y por lo tanto en el descanso espiritual es en donde adquirimos esta leche y miel que nos van a dar alimento para nuestras almas y van a ser dulce a nuestro paladar. En la forma en que dijo Ezequiel, me los comí y me supo a miel. Comencemos a ver un poquito más allá. Cuando se escribe paciencia infinita en hebreo, paciencia infinita, es las palabras Erech Apaim. Erech Apaim. Que en hebreo se escriben de esta forma, otra vez de derecha a izquierda. Erech
Apaim. En este caso aquí, también de derecha a izquierda, la letra Aleph, la letra Resh, y esta es la letra Haf final. Y otra vez la letra Aleph, Pei, Yud y Mem. Dijimos que vamos a comprobar matemáticamente ciertas cosas, porque la Torá tiene que ser perfecta. Y si damos números a cada una de estas letras tal como aparecen en la tabla, ¿sí? Los números que aparecen en la tabla son, comencemos desde la derecha, ¿sí? Vamos a dar desde la derecha estos valores numéricos. La letra Mem vale 40. Pueden ir comparando con sus tablitas y ya deben tener ustedes allí, ¿no? La letra Mem vale 40. La letra Yud vale 10. La letra Pei vale 80. Y la letra Aleph vale 1. Esta letra Haf es la letra final de la letra Haf intermedia. Vale 20. Otra vez la letra Resh que mencionamos hace un momento vale 200. Y la letra Aleph que vale 1. Si sumamos estos valores, vamos a tener que esto de aquí suma 131. Esto de aquí suma 221. Si sumamos 131 más 221, tenemos el número 353. 353, lo señalamos, lo tenemos por ahí. Vamos a ponerle inclusive en otro color por ahí para que nos acordemos. 353 es paciencia infinita. Y estas mismas palabras de leche y miel, vamos a tomar solamente esto de aquí, ¿no? Leche y miel, ¿sí? Halaf, Bedevash, ¿sí? Que son estas de acá. Vamos también a tomar los valores numéricos. ¿Sí? Si tomamos los valores numéricos de estas letras, tenemos lo siguiente. La letra Shin, que vale 300. La letra Bet, que vale 2. Esta letra es la letra Dalet, que vale 4. Y la letra Baf, que vale 6. Aquí tenemos la letra Bet, que vale 2. La letra Lamed, que vale 30. Y la letra Het, que vale 8. Entonces, si sumamos estos valores, vamos a tener que la palabra Devash, Bedevash, que es y miel, ¿bien? Vale 312. Sumando estos valores tenemos 312. Y Halab, que vale 40. ¿Cuánto tenemos? 352. Perdón, hay un número que me debe estar faltando por aquí. ¿Bien? Debería ser 353 también, ¿no? Hay una Aleph que me debe estar faltando. Aleph de Bash. Veamos. A ver si me he equivocado en algo. 3, 6, 3, 12. Sí. Bien, me disculpo en el sentido de que debería darme el mismo valor, exactamente 353. Oportunamente les voy a mandar por el chat cuál es el error que yo cometí en esta parte, ¿no? Tal vez aquí me equivoqué en algún número. Veamos, 40, 131 debe estar bien. Y 221, aquí está mal. Aquí es 131 más 221. Generalmente 1 más 1 es 2. ¿Sí? Entonces,
Me disculpo, yo he cometido aquí un error. Es 352, que da la suma de estos números, ¿sí? Y que corresponde a 352 de la palabra leche y miel, las dos palabras leche y miel. Paciencia infinita es igual numéricamente a leche y miel. Es decir, acabamos de comprobar matemáticamente, de acuerdo a cómo está escrito el poema en la Biblia, en la Torá hebrea, que la paciencia infinita es igual a leche y miel. Cuando adquirimos paciencia infinita, cuando llegamos a la tierra de Israel, no física, sino a la tierra de Israel, conquistamos a la tierra de Israel que está en nuestra interioridad. Y esta tierra de Israel, de esa tierra de Israel fluye leche y miel, ¿sí? Y esa leche y miel nos va a ayudar a adquirir paciencia infinita. ¿Cómo conquistamos la tierra de Israel? Con paciencia, paciencia, paciencia. ¿De qué adolecemos nosotros los seres humanos? De no tener paciencia. Somos impacientes para todo. ¿Y cuándo entenderemos? Cuando hayamos adquirido la paciencia necesaria para, con el estudio día a día, ir conociendo su palabra y irnos acercando al Creador. Cuando nos acercamos al Creador, no es que Él esté lejos y por eso nos va a tomar mucho tiempo. De hecho, su palabra dice que Él está más cerca de los párpados de nuestros ojos. ¿Sí? Pero no lo vemos, no lo entendemos. ¿Sí? No lo entendemos, ¿por qué? Porque nos hace falta conocimiento. Este conocimiento es dado por lo que se conoce por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad? ¿Sí? Él es el que nos lleva a toda la verdad. ¿Qué es lo que nos lleva a toda la verdad? El conocimiento de su palabra. Mientras conozcamos su palabra, nos estamos acercando al Creador, porque la revelación del Creador es su palabra. Este poema hermoso está puesto en nuestras manos para que vayamos conociéndole al Creador. Ahora leamos algunos textos. Ustedes pueden ir con sus Biblias. Veamos lo que dice Salmos 25:14. Salmos 25:14 es seleccionado un texto en el que aparece curiosamente una letra del alfabeto hebreo. Está puesto en caracteres que nosotros podemos leer. Es decir, está transliterado. Dice Nun. ¿Qué es Nun? Allí también en sus tablitas van a ver que dice heredero. ¿Sí? Nun es heredero. ¿Quién es el heredero? El heredero es lo que conocemos como Mashiach, en español Mesías, y Mashiach, el hijo del creador. Dice, el secreto del Señor es para los que le temen. El secreto del creador es para los que le temen. Y a ellos dará a conocer su pacto. A ellos dará a conocer acerca de su heredero. A ellos darás a conocer acerca de la luz. ¿Recuerdan? El Mashiach. Él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? ¿Cuál es el secreto de toda la escritura? El secreto de toda la escritura es la luz. Lo que conocemos como Mashiach. Sigamos. En Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces hace tiempo, dice en otra versión, ya habría perecido en mi aflicción.
Gracias a que tu ley ha sido mi delicia, ha sido mi deleite. Gracias a eso he podido sobrevivir. Porque caso contrario ya hubiera perecido en mi aflicción. Estamos hablando de deleite. ¿De qué deleite? Sigamos viendo. El deleite, ¿cuál es el deleite? ¿En dónde está la dulzura? La miel que tenemos que encontrar en su palabra. En Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Y aquí, inclusive, podemos decir que nuestras propias palabras pueden ser panal de miel. Cuanto más las palabras de la Sagrada Escritura. Panal de miel son las palabras agradables. ¿De qué miel habla la Escritura? De este tipo de miel. Que podemos encontrar miel en su palabra. ¿Sí? Dulces al alma y salud para los huesos. Entonces, no está hablando de ir a conquistar una tierra física en ninguna parte. La tierra que tenemos que conquistar está aquí mismo, tan cerca de nosotros que por estar tan cerca a veces no la vemos. Proverbios 16:24 dice, Cantares 4:11 dice, miel virgen destila de tus labios. Miel virgen destilan tus labios. Esto es otro poema. El poema más bonito en forma de la estructura de las imágenes descritas en este poema. Pero en realidad, como dijimos, toda la escritura es un poema. Miel virgen destilan tus labios. ¿De quién habla? De una esposa. Y en realidad esta es una alegoría de la esposa que tiene que unificarse con el esposo. ¿Quién es el esposo? El Creador. Y nosotros, su congregación, somos la esposa. Y el Creador dice, y el Creador dice aquí en este canto, dice, miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Qué deben salir? ¿Qué va a salir debajo de nuestra lengua cuando ya estemos completamente redimidos? Tiene que salir miel y leche. Miel, ¿por qué? Porque son palabras dulces y porque de nuestras palabras va a salir también el mejor de los alimentos que necesitamos, es la leche. ¿Y para qué? Para dar de comer a los demás de ese alimento espiritual que todos necesitamos. Dice, debajo de tu lengua. Hay alguna alegoría también, hemos de ver algún momento por qué debajo de nuestra lengua. Y dice, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. ¿Cuáles vestidos? ¿De qué vestidos hablan? ¿De qué fragancias hablan? De nuestros vestidos espirituales. ¿Cuáles son nuestras vestimentas? Como hemos hablado, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. ¿De qué tenemos que estar, pues, vestidos? Vestidos de buenos pensamientos, vestidos de hermosas palabras, de suaves palabras, de dulces palabras y de las más hermosas y agradables acciones. Esas son las vestimentas del alma. En Cantares 5:1 dice, he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra con mi bálsamo. He comido mi panal y mi miel. ¿De qué panal y de qué miel está hablando? Otra vez, de nuestras palabras y de nuestras acciones, de lo que podamos sacar de nuestra boca. He bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, bebed y embriagaos, oh amados. ¿Sí?
Todas esas son las vestiduras que tenemos que tener nosotros, ¿cierto? Las vestiduras del alma. Los vestidos blancos de que habla la escritura. Dice, ¿se acuerdan que dice? Que vestiremos de lino fino, puro y resplandeciente. Blanco, puro y resplandeciente. ¿Por qué blanco? Porque nuestras acciones, nuestras palabras tienen que ser también puras y agradables, ¿no? A eso tenemos que llegar. Que lo que salga de nuestra boca tenga que ser lo mejor. Y no solo en el sentido de bondadoso, sino también las expresiones más hermosas, los poemas, los versos, las palabras lindas, las canciones. Todo eso tiene que ser el producto de nuestra alma. Tenemos que ir transformando nuestra forma de ser, nuestra alma. Sigamos entonces, ahora vamos a Isaías. Vamos de alguna forma cronológica de acuerdo al texto, ¿no? Dice en Isaías 7:15. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Está hablando de esas profecías, ¿no? Ya sabemos a quién se refiere. Dice, comerá cuajada y miel. ¿Sí? Cuajada y miel. No se refiere al aspecto físico, está refiriendo. Cuajada es de leche y miel de la miel que hemos estado hablando a lo largo de todo todo este espacio, ¿no? La miel que son nuestras hermosas palabras. Por eso las palabras del Mesías, las palabras de Mashiach, fueron hermosas palabras. Hemos de ir analizando cada vez más y más todas estas palabras, ¿no? Todo esto, ¿qué significa? ¿Cómo podemos discernir? Todo esto que se cumple tal como está escrito también en el Nuevo Testamento. Ahora, regresemos a esta parte que habíamos hablado en Ezequiel 3:3. Dice Ezequiel, entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo ¿de qué? De este rollo que te doy. Deberíamos cuestionarnos aquí qué es lo que está pasando. Que el Creador habla con el profeta Ezequiel y dice, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. ¿De qué está hablando? Está hablando en sentido espiritual. No es que el profeta tuvo que comerse papel. No es que el profeta tuvo que comerse pergaminos. ¿Sí? Está hablando alegóricamente y no únicamente al profeta, sino para cada uno de nosotros, que tenemos que comer el rollo, discernir. ¿Qué se hace cuando comemos? ¿Qué es el comer? El comer es llevar el alimento a nuestra boca, pero no lo podemos degullir, no lo podemos tragar de un solo bocado. Tenemos que romper un pedazo, masticarlo para triturarlo con nuestros dientes. ¿Sí? ¿Cuántos son nuestros dientes? 32. ¿Recuerdan que si 32 son nuestros dientes, son 32 caminos de sabiduría? Los 32 senderos de sabiduría. ¿Por qué senderos de sabiduría? Porque la sabiduría se adquiere triturando el alimento para discernir poquito a poquito su palabra y que poco a poco vaya ingresando a nuestro cuerpo. Y cuando ingresa a nuestro estómago, el estómago termina por extraer a través de ciertos ácidos, comienza a destruir las migajas que hemos metido aquí mezcladas con agua, comienzan a extraer las diferentes sustancias que entran directamente a nuestro torrente sanguíneo. Entonces,
dice, y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Sí? Fue dulce como la miel. Entonces, en nuestra boca comienza a producir un sabor. Nosotros comemos porque es agradable, ¿no? Y luego dice, en Ezequiel 26, dice, aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Esto ya habíamos dicho. La tierra de Israel es un desierto. No es ninguna hermosura. Aquí el Ecuador tiene unos paisajes muchísimo más hermosos que la tierra de Israel. Sin duda. Tenemos paisajes hermosísimos. Tenemos nevados, tenemos volcanes. ¿Sí? Tenemos lagos, ríos, cascadas. Tenemos 3 grandes secciones de nuestra tierra, 4 serían, ¿no? Sierra, costa oriente y también las islas Galápagos, que con creces son mucho mejores en términos paisajísticos que la tierra de Israel. Y sin embargo, aquí la escritura dice que la tierra de Israel dice que es más hermosa que todas las tierras. Pero está hablando en términos alegóricos. La tierra de Israel es nuestra interioridad, la interioridad que tenemos que conquistar. Esto es hermoso. Para el Creador, todos nosotros, nuestra tierra es la más hermosa de todas las tierras. Es decir, tenemos que aprender a entender la escritura en su verdadero sentido. No es que el Creador dice, esta tierra de Israel es la más hermosa de todas las tierras y las otras no importa. Allí habría un cierto sentido de discriminación. Con seguridad, si el Creador elige una tierra y dice, esta es la tierra más hermosa, es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Cuando nosotros decimos, este es mi hijo más querido, estamos discriminando a los demás. Si, por ejemplo, nosotros fuimos uno de aquellos no tan queridos por nuestros padres, ¿no nos sentimos discriminados? ¿Cómo puede mi padre amar más a un hermano mío que a mí? ¿Qué derecho tiene? Dios, con seguridad, no discrimina a nadie. Cuando habla de que la tierra más hermosa es esta tierra, dice que Él la ha escogido, es a esta tierra que ha escogido mi interioridad. A esa es la tierra más hermosa, la joya más querida, la niña de sus ojos. Esa soy yo. Cada uno de nosotros tenemos que autovalorarnos y pensar que cada uno de nosotros somos esa oveja digna de dejar a las demás para ir a rescatarla. Allí yo recuerdo las palabras de mi padre en ciertas circunstancias cuando me vio y me dijo, por ti, mi hijo, él lo dijo así con lágrimas en sus ojos, por ti, mi hijo, me iría hasta el mismo infierno para rescatarte. ¿Cómo no puedo estar terriblemente agradecido de esas hermosas palabras de mi padre, sabiendo, desde luego, que no era solo por mí, también por cada uno de mis hermanos? Ciertamente yo fui privilegiado, pero sabía que el amor que él tenía por mí era el mismo que tenía por cada uno de mis hermanos. Qué hermoso, el más hermoso recuerdo que tengo de mi padre. Y este sentido, si mi padre, que es un padre terrenal con muchos defectos, era así, ¿cuánto más el Creador?
¿Sí? Es la más hermosa de todas las tierras. ¿Cuál tierra? Mi tierra, la que yo tengo que conquistar. ¿Para qué conquisto? Para trabajarla, para fructificarla, para transformarla. Porque aquí en mi interioridad tengo deseos, tengo pasiones, tengo angustias, tengo cosas que tienen que transformarse en el más grande tesoro para mi creador. Vamos, sigamos. En Marcos 1:6. Dice Juan, estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Curiosamente aparece el mismo sentido. Miel silvestre. Si Juan, en hebreo Yohanan, comía o no miel silvestre, no importa de qué miel silvestre él se alimentaba. De la misma miel de que habla toda la escritura desde el Antiguo Testamento. Y sigamos viendo, veamos cómo aparece. Vámonos hasta el Apocalipsis. Entonces dice en Apocalipsis 10:9. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Tómalo y devóralo. No es la misma idea, la misma estructura del profeta Ezequiel. Tómalo y devóralo. ¿Qué significa devorar? Devorar un libro. Cuando nosotros estudiamos un libro y nos amanecemos estudiándolo, lo hemos devorado. Pero eso no significa que lo hemos comido, sino que lo hemos estudiado, lo hemos embuido. Le hemos comido el libro de cabo a rabo. Hemos comido sus palabras. Dice, tómalo y devóralo. Nos advierte, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué nos amargará las entrañas? Especialmente si lo comemos mucho, ¿no? Hay que comerlo poco a poco, ¿sí? Pero en tu boca será dulce como la miel. Estas alegorías son extremadamente hermosas y hay mucha información dentro de esto, pero por ahora vemos que a lo largo de toda la escritura existe esta misma estructura, ¿sí? que es complementaria entre sí. No es que el antiguo es una historia que ya pasó ni cosa por el estilo y el nuevo otra cosa, sino que todo es exactamente lo mismo. Entonces, en este espacio siempre estamos buscando esta unificación de lo que parece separado. De lo que parece separado, vamos a encontrar que existe una armonía perfecta, desde principio a fin. Veamos Apocalipsis 10:10. Dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó mis entrañas. Entonces es el cumplimiento de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero ahora, veamos entonces, hemos dicho que la tierra, la leche y miel es equivalente a la paciencia infinita que tenemos que adquirir cuando estamos conquistándonos a nosotros mismos. Tenemos que llegar al extremo de nuestro comportamiento de la paciencia infinita. ¿Quién fue el personaje en la escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, que adquiere esta paciencia infinita? La paciencia infinita es equivalente a la humildad. Vamos a poner aquí, ¿no? Paciencia infinita es igual a la humildad. ¿Cuándo somos pacientes? Cuando somos humildes. ¿Y quién fue el personaje de referencia para la humildad? ¿Sí?
Vamos a ver un verso que dice en Mateo 11:29, las palabras del maestro Yeshua. ¿Bien? ¿Qué dice? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso significa paz, paz, paciencia, ¿cierto? Paz, paciencia para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que hacer en nuestra interioridad, alcanzar, ser humildes. Decíamos, le conocemos como el Señor Jesús. Lamentablemente, su nombre fue cambiado. El Señor Jesús es una aparente traducción, pero sabemos nosotros que los nombres no se traducen. En todos los idiomas, los nombres no se traducen. ¿Sí? Deberían transliterarse, es decir, escribirse de tal forma que siga sonando igual en otros idiomas. Como por ejemplo, Alá. ¿Cómo suena en los otros idiomas? Aparece Alá. ¿Cómo aparece Buda? ¿Sí? ¿Cómo aparece Krishna? ¿Sí? Siguen sonando igual en todos los idiomas. Todos los dioses. Zeus, por ejemplo. ¿Sí? Todos los dioses de las otras religiones y de los dioses paganos, todos esos se han mantenido en la misma forma. Sin embargo, los nombres de la Sagrada Escritura, toditos, los cambiaron. Cuando en la palabra que nosotros tenemos aparece Señor Jesús, en realidad allí dice Yeshua HaMashiach en hebreo, porque es un personaje hebreo. El nombre es hebreo. Este nombre es más bien latino, es del latín romano. Fueron los romanos quienes modificaron, insertaron este nombre en la Vulgata Latina, ¿no? Y de la Vulgata Latina y de la Septuaginta nos han traducido la Biblia y la tenemos aquí como Señor Jesús. Pero bueno, de todas maneras está bien, pueden seguir utilizando el nombre, usémoslo si es que es necesario y poco a poco vayamos entendiendo qué significa. Jesús o Yeshua HaMashiach dice que él es el humilde, al que tenemos que hacernos nosotros semejantes, ¿no? Desde luego que todo esto, no importa si seguimos diciendo el nombre como lo conocemos, sí, es verdad, importa lo que está, cuáles son las intenciones del corazón, es verdad. Poco a poco tenemos que ir entendiendo el significado de estas palabras para encontrar más luz. Y esta es nuestra posición. Tenemos que ir encontrando poco a poco cómo armonizar toda la escritura. Ahora, este personaje, el más humilde, cuando entró a Jerusalén en los últimos días antes de ser entregado en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, él entró montado sobre un pollino de asna, es decir, el hijo de una asna, ¿no? Aunque este es un mensaje bastante más profundo. ¿Qué significa asna? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Atón. Atón es la palabra que en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Bilam,
cuando es contratado por Balac para ir a maldecir al pueblo de Israel, le contrata a este mercenario y le dice, ven y maldice a este pueblo que va a pasar por aquí. Le temían al pueblo de Israel. Entonces, este profeta pagano, fue montado en una asna. Y esta asna en el camino se enfrenta con un ángel que no le vio el profeta, ¿no? Esta asna se para en el camino como burro en aguacero y no quería pasar. Entonces este profeta le comienza a castigar a la asna y la asna se regresa y le dice, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? Esta misma asna, la palabra lastimosamente no hay en griego, una palabra para asna en femenino, ¿no? La misma palabra que se utiliza en la historia de Bilam es la palabra Atón. Nosotros debemos intuir que es la misma asna de la que habla la escritura del Nuevo Testamento. Y esta palabra Atón, si ustedes se fijan, Atón, los judíos le utilizan siempre en términos de referirse a Atenas, porque en hebreo se pronuncia Atena. Atena. Esta misma palabra Atena viene de Atón, que es una asna. Cuando un judío habla de una historia de un burrito, una asna, etcétera, lo que está haciendo es referirse a la cultura griega. Cuando Yeshua entra en Jerusalén, entra montado en un pollino que es hijo de asna. Es decir, viene montado, digamos, sobre la filosofía griega, sobre la razón, sobre la belleza de la cultura griega. La redención, la salvación en términos de la cultura griega está relacionada con el cuerpo, está relacionada con la filosofía, la razón. Para todo hay una explicación racional. Ese es el extremo de la cultura hebrea. Y lo que hace Yeshua es subirse sobre este burrito, hijo de una asna. Pero también la palabra atón significa paciencia, en el sentido de paciencia. Cuando Yeshua viene montado sobre una asna, significa que ha adquirido finalmente la paciencia. ¿Cuál paciencia? La paciencia infinita de la que estamos hablando. La conquista de la tierra de Israel, la tierra que emana leche y miel. Por eso él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto lo vamos a poner de esta forma. Soy manso y humilde de corazón. Ese es el sitial en donde tenemos que llegar, al que tenemos que alcanzar. Alcanzar la paciencia infinita. ¿Para qué alcanzar paciencia infinita? Porque es la única forma que nosotros tenemos para entender el mundo en el que vivimos, para entender al prójimo, para de nuestra humildad compartir con los demás, compartir todas las cosas, compartir nuestro tiempo, compartir lo que el Creador nos ha dado para que expresemos las mejores palabras que tenemos de nuestra interioridad. Porque la misma palabra, tenemos que semejarnos a las palabras del Creador. Nuestras palabras tienen que ser semejantes a las del Creador. Porque su palabra es un poema. Y por lo tanto, lo que nosotros digamos, lo que nosotros escribamos, también tiene que ser un poema.